Colombia en el siglo XIX. ¿Por qué la República de la Nueva Granada quiso independizarse? Vamos a hacer un recuento de la clase anterior donde vimos que era el Consejo de Indias, creado en 1523 como una institución que ayudaba a la administración de todas las colonias que habían en América. Estaba la Casa de la Contratación de Sevilla, que se creó en 1503, cuyo fin era la relación comercial, y estaban los virreinatos que se dieron en América: Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Estaban las reales audiencias, que eran los tribunales de los encargados de los juicios de este tiempo. Se dieron una serie de causas para la independencia de nuestro territorio Colombia. Entre las causas las podemos distribuir en internas y causas externas. Entre las causas internas está la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, la discriminación política, la expedición botánica, los altos impuestos y la insurrección de los comuneros. Entre las causas externas que provocaron la independencia de la Nueva Granada estaban muchos acontecimientos como fue la Revolución Industrial, las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa. También se dieron una serie de movimientos como fue la Expedición Botánica, liderada por José Celestino Mutis, donde se hacía la explotación y el estudio científico de todo lo que se encontraba acá en la Nueva Granada. Estaba el Memorial de Agravios, escrito por Camilo Torres, donde él manda una carta a España de inconformidad del trato que se daba con los criollos aquí en este territorio. También, aparte de esas causas, se dan unas consecuencias que generaron la independencia de la Nueva Granada. En lo político estaban los criollos, que estaban en contra de este gobierno. En lo social estaban los campesinos, que combatieron en batallas en busca de una mejor oportunidad de sus vidas. Y en la parte económica estaba el endeudamiento que tenía todo este territorio de la Nueva Granada con Inglaterra, por los préstamos que se habían dado para financiar la guerra, y se cabían cobros de impuestos muy altos. La geografía colombiana en el siglo XIX era una geografía muy dividida, puesto que las regiones no tenían en esos tiempos carreteras o vías de comunicación, todo era camino de herradura, entonces eran muy lejos para ir de un lugar hasta el otro, y todo se hacía en caballo. Formas de gobierno. En este tiempo se dieron varias formas de gobierno en el siglo XIX, o sea, desde el año 1800 hasta 1900. Estaban lo que eran las provincias, que eran regidas por un gobernador, estaban los estados federados, estaban los departamentos, estaban las comisión coreográfica liderada por Agustín Codaxi, que era la encargada del estudio de los mapas. Se da una serie de ideologías políticas y el nacimiento de unos partidos políticos. Entre las primeras ideologías políticas se da la ideología de los centralistas, los seguidores del Partido Bolivarista, y los federalistas, seguidores del Partido Santanderista o de Santander. Entre estas dos ideologías se daban muchas rivalidades, porque unos querían un gobierno totalmente central, el otro quería un gobierno que cada región fuera más autónoma, un gobierno federal. Esto provocó que se fueran dando una serie de movimientos y guerras civiles, quienes estaban a favor, quienes estaban en contra. Esto dio origen a que surgieran unos nuevos partidos. Estos nuevos partidos o nuevas ideologías políticas: surge el Partido Liberal en 1848 con el señor Ezequiel Rojas, que proclama la primera carta del Partido Liberal. El Partido Liberal surge del Partido Federalista, donde proclamaban la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de culto, la imparcialidad de la ley de justicia, la libertad de prensa, que se diera descentralización administrativa para que no siguiéramos dependiendo solo de un centro, una educación laica, o sea, para todos, que no fuera solo la Iglesia la encargada de esta educación, la abolición de la pena de la muerte, que en ese tiempo estaba estipulada, y el apoyo del libre cambio, que era una forma de gobierno y de una forma de comercio, perdón.
Principales reformas liberales, se empiezan a dar una serie de cambios en todo esto. Pero también en contra de esto surge también el Partido Conservador, que era el partido que proviene de los centralistas y que proclama su carta en el año de 1849 con Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Carr. Este gobierno conservador, esa es la diferencia entre lo conservador y lo liberal. El conservador era de una tradición de valores, más conservador, de seguir llevando todo como antes, que la iglesia y el Estado fueran eh, los entes reguladores y gubernamentales. En un orden inmediato, el gobierno fuera autoritario y fuera central. La educación fuera solo orientada por la iglesia, no podían haber laicos dando la educación y la creación de impuestos a las importaciones y exportaciones. Esta creación de impuestos era como una protección a el sistema económico que había en ese tiempo en la Nueva Granada. Aquí empiezan a darse una serie de movimientos separatistas liderados por los caudillos. ¿Quiénes eran caudillos? Eran militares que imponían su fuerza y ejercían su forma de gobierno en algunas de las provincias o departamentos que estaban en este tiempo. Entonces se dan una serie de discordias entre los seguidores de Santander y los seguidores de Bolívar. En 1839 se crea una ley que dio origen a una guerra civil que se conoce como la Guerra de los Supremos. Esta guerra era una guerra civil. Guerra civil es una guerra interna entre los del Partido Liberal y los del Partido Conservador. Esta guerra inicialmente se da, era porque no estaban de acuerdo que la iglesia hubiese en los lugares regidos por la iglesia, que hubieran menos de ocho monjes o 8 monjas, debían de ser cerrados. Esto provocó muchos enfrentamientos. Aparece Simón Bolívar e intenta mantener la Gran Colombia, o sea, la unión entre Venezuela, Cundinamarca, que era todo esto, y Ecuador. Pero esto empieza a darse una serie de separaciones. En 1829 se separa Venezuela y en 1830 se separa Ecuador de todo lo que conocíamos nosotros como la Gran Colombia, que era la unión de los tres. Durante el gobierno de Pedro Alcántara Herrán, uno de los gobernadores, se aprueba la Constitución de 1843, donde se firma el centralismo como la forma de gobierno que se daba en Colombia. En la Constitución de 1858 se dio el nombre a nuestro territorio de Confederación Granadina. Esta era la forma de nuestro territorio en el año de 1858. Aquí vemos que ya no tenemos ni a Venezuela ni tenemos a Ecuador. En 1863 se da un nuevo nombre a nuestro territorio, Estados Unidos de Colombia, y estaba formado por 9 estados, y esto fue al mando de otro presidente llamado Tomás Cipriano de Mosquera, que hace muchísimo por que se diera una forma de gobierno más liberal, con ideas más abiertas. El idea conservador eran ideas más cerradas. Aquí aparecen los primeros alcaldes y los primeros gobernadores que se daban por elección popular. Las clases sociales entre criollos, campesinos y la población afroamericana e indígena era de un 98%. Había muchísimo analfabetismo y los artesanos estaban en ascenso en su escala económica. Se da un sistema económico llamado proteccionista, donde se protegía lo que se producía aquí por todos los artesanos. Y luego otro sistema llamado el libre cambio, que había intercambio con otros países, se podían dar importaciones y se podían dar exportaciones, especialmente a los Estados Unidos. Estamos en el año de 1863. Aquí aparece otro presidente llamado José Ignacio Márquez, que hizo efectivo el cierre de conventos que tuvieran menos de 8 religiosos, y esto provocó muchos disgustos en todo el territorio. Pedro Alcántara Herrán en 1841 aprueba la Constitución de 1843, la cual se firma el centralismo nuevamente. Tomás Cipriano de Mosquera, recuerde que él era de una tendencia liberal, luego pasa a ser una tendencia conservadora. Él gobierna el país. Los gobiernos en este tiempo solo eran por 2 años. Cada 2 años había elección de presidente.
Con el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se crea la primer moneda en el país, una primer moneda que se llamaba el Real de Plata. Los que han ido a la Casa de la Moneda en Bogotá, ahí está la muestra de cómo era ese Real de Plata. Aparece el gobierno en 1849 de José Hilario López, que él permite el libre cambio, o sea, que hubiera importación y exportación. Como José Hilario López era de ideas muy liberales, esto no le gustaba a la gente de ideologías políticas conservadoras. Aparece José María Obando en 1853 y en este tiempo el Partido Liberal se divide en dos, entre los gólgotas, que tenían unas tendencias más radicales, y los draconianos, que era un grupo más moderado, más calmado. Y se da en 1859 una primera guerra civil en nuestro territorio. Luego, años más adelante, en 1863, se da lo que se conoce a Colombia como Estados Unidos de Colombia. Una de sus principales características es que aquí en este tiempo, en 1867, se funda la primera universidad, la Universidad Nacional de Estados Unidos, se llamaba así, Estados Unidos de Colombia, fue nuestra primera universidad. Se da la Guerra de los Supremos, que inicia en 1839 y fue causada por la expedición de una ley donde ordenaba suprimir los conventos. Estaba el Olimpo radical o el radicalismo, donde los liberales se toman otra vez el gobierno. A esto se le conoció como el Olimpo radical. Ellos se toman el gobierno y querían imponer otra vez las nuevas normas escritas en la Carta de 1848. Esto se da entre 1863 y 1885, lo que se conoció como el Olimpo radical, donde los liberales toman el poder, vuelven a acabar con la pena de muerte, el derecho a la justicia, la libertad absoluta de los individuos, la separación de poderes entre iglesia y Estado, y que la educación se diera la educación pública y la educación laica. Pero en 1886 los conservadores vuelven y toman el poder con un movimiento que se llamó la Regeneración. Este movimiento, los conservadores vuelven y toman el poder. Aquí aparece Rafael Núñez, en 1886 es nombrado presidente, y con él se dan algunos cambios, como fue la aparición del primer banco en nuestro territorio, que fue el Banco Central. Luego aparece también el himno nacional, escrito por Rafael Núñez, y el italiano Orestes Índice, quien compone la letra. Se establece el derecho al voto, pero solo para los que sabían leer y escribir y que tuvieran dinero. En 1886, y se hace una constitución. Esta constitución va desde 1886 hasta 1991, la última constitución de Colombia. Hasta ahí duró esta constitución creada en 1886. Aquí es donde los conservadores imponen nuevamente todo su orden muy central, muy conservador. Entonces, otra vez la iglesia retoma el poder, se da que los presidentes tengan un poder por 6 años para tener su presidencia por 6 años, se da la pena de muerte y se establece una nueva moneda, la moneda nacional. Esto es el nuevo cambio del territorio colombiano. Aquí hemos observado varios mapas y las transformaciones que se han dado. En el siglo XIX para Colombia también aparece la llegada del ferrocarril en 1874. Era un ferrocarril, se hacen muchas vías férreas por todo el territorio colombiano. Algunas todavía se conservan, pero ya más como patrimonio, como historia. La primera fábrica de cerveza en 1869 en Bogotá, Cervecería Bavaria. Aparecen las primeras fiestas populares, lo que es el Carnaval de Barranquilla, que viene desde el año de 1880. Entran otro tipo de ganado aquí a Colombia, también a nuestro territorio. Aparece el movimiento de la hegemonía conservadora, donde los conservadores toman todo el poder. Esta hegemonía conservadora va desde el año de 1885 y dura hasta 1930. Solo gobernaban presidentes de tendencia conservadora. Esto llevó a muchísimas guerras civiles dentro de nuestro territorio. Entre estas guerras, vemos aquí otra vez la transformación, está la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días, que se da desde 1889, hasta 1902.
Era la guerra entre liberales y conservadores porque no estaban de acuerdo que los conservadores tuvieran todo el dominio de este territorio. Aquí se dieron varios enfrentamientos. Recuerdo que fueron 1000 días en guerra, donde los niños tenían que participar, reclutaban niños para participar de esta guerra. Aquí se dieron dos importantes batallas, la de Peralonso, donde salen victoriosos los liberales, y la de Palo Negro, donde salen victoriosos los conservadores. Aquí vemos los niños que ya desde los 9 años los reclutaba el ejército para luchar en estas guerras. También se da en este tiempo la separación de Panamá. En 1903, el territorio colombiano pierde todo el estado de Panamá. El departamento de Panamá, que era parte de nosotros, en 1903 lo perdemos con José Manuel Marroquín como presidente. Y se da la masacre de las bananeras en 1928, donde un grupo de campesinos que fueron a enfrentarse en contra de la explotación que se le estaba dando, y como ya habían sindicatos, recuerde que ya habían sindicatos, un grupo de campesinos estaban en contra de esta explotación bananera que se estaba dando en este tiempo. Entonces esto llevó a que se diera una serie de enfrentamientos donde mataron a miles y miles de campesinos que no estaban de acuerdo con esto. Aquí entra una primera compañía que se llamó la Unit Fruit Company, una compañía norteamericana que quiso explotar todo el banano y el plátano que se daba en esta región del Magdalena. Y con esto damos por transcurrido todo lo que fueron los movimientos que se dieron hasta 1930. Aquí pueden observar algunos presidentes de esta hegemonía conservadora y sus principales acontecimientos. Estaba José Manuel María Marroquín, recuerde que se pierde Panamá con él. Estaba Rafael Reyes, donde fortalece la industria y la financiación estatal. Aparece Carlos R. Restrepo, que impulsó la reforma de la Constitución de 1886. Se reduce el periodo presidencial ya no de 6 años, sino a 4 años. Esto se dio entre 1910 y 1914, donde el periodo presidencial deja de ser de 6 años y pasa a 4 años, que es lo que todavía estamos haciendo. Aparece también aquí en este tiempo muchos endeudamientos. Nosotros cada día empezábamos a endeudarnos más con los Estados Unidos. Apareció otro presidente, José Vicente Concha, 1914-1918, mira el periodo donde se da la Primera Guerra Mundial, y este señor manda gente de acá que ni siquiera eran soldados a luchar en esta Primera Guerra Mundial. Está Marco Fidel Suárez, recordemos que él es antioqueño y que fomentó muchísimo lo que fue el desarrollo de los ferrocarriles como vía de transporte, y también el primer transporte aéreo, el telégrafo, entra aquí también a nuestro territorio. Está Pedro Nel Ospina, donde se da un movimiento que se llamó la Danza de los Millones. Cuando Colombia perdió a Panamá en 1903, los Estados Unidos, por agradecimiento, nos dan 25 millones de dólares que entran en este año, desde 1903, y nos los vienen a entregar en 1922. Eso se llamó como la danza de los millones. Aquí se da una misión muy importante que fue la misión Kemerer, donde liderada por un profesor norteamericano para la administración y todo lo que era la parte de la misión financiera para restablecer las misiones financieras aquí en nuestro territorio colombiano. Miguel Abadía Méndez, que fue, aquí aparece la primera mujer en 1926-1930. Esto fue en la época de la masacre de las bananeras, donde una mujer, María Cano, conocida, que hay una universidad en nombre de ella, lidera estas luchas, estos sindicatos en contra de la explotación que se estaba dando a los campesinos y a los indígenas. Aparece Quintín Lame, que era un líder indígena del Cauca, que también fueron asesinados por luchar por los derechos de los menos favorecidos. Aquí podemos ver un video y muchísimas gracias. Ya a partir de 1930-1946 se da todo lo que se conoce como la reforma liberal, donde los liberales se toman el poder. Muchísimas gracias. Y con esto finalizamos todo lo que concierne a lo de la Colombia en el siglo XIX. Muchísimas gracias.